A continuación, damos paso a una mesa compartida que abordará un tema de gran actualidad. Balance de las implicancias y retos de la implementación de la ley para los adolescentes que integran establecimientos penitenciarios de adultos. Primero presentamos a Ana Paula Méndez Cosamalón, antropóloga por la PUC y magíster en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad de Sussex. Es docente e investigadora en justicia penal y sistema penitenciario, reconocida por su trabajo sobre reinserción laboral, política penitenciaria y cuidado infantil en cárceles. Hola, no te escucho, disculpa. Además, le acompaña Omar Méndez Irigoyen, abogado por la PUC, especializado en Derecho Penal y Sistema Penitenciario. Fue presidente del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y es docente universitario con una amplia trayectoria en gestión pública y reformas penitenciarias. Esta ponencia conjunta nos permitirá reflexionar sobre los desafíos estructurales del sistema penitenciario peruano y las implicancias de incluir adolescentes en contextos de encierro adulto, cuestionando la compatibilidad de estas medidas con los estándares internacionales de derechos humanos. Damos la bienvenida a Ana Paula Méndez Cosamalón y Omar Méndez Irigoyen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Omar se va a conectar en breve porque la cita era a las 7, pero ya está próximo a conectarse. Em, Creo que es muy importante, bueno, desde lo que me toca, al igual que la colega anterior, Andrea Garcés, que se incluyan en espacios penales penitenciarios a especialistas que hacen investigación social, porque las normas sociales se van transformando y las sociedades presentan nuevos retos, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a la inclusión de los adolescentes en el sistema penitenciario de adultos y esto sin duda está trayendo desafíos importantes donde se van a dar adaptaciones de las normas ya existentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Requiere de evidencia que respalde estas decisiones. Esperamos que así sea, no siempre es así, pero bueno, esperamos alentar a que las decisiones penitenciarias se tomen en cuenta la evidencia social que la respalda para abordar estas transformaciones. Bueno, dicho esto, em, voy a compartir mi presentación. Em, Se puede ver bien, ¿cierto? Genial. Ya, entonces, bueno, para comentarles un poco por qué hemos decidido hacer esta presentación en conjunto, Omar y yo, bueno, no somos familia a pesar de que nos apellidamos igual, hemos trabajado juntos en el Instituto Nacional Penitenciario. Omar, como ya se mencionó, ha sido presidente, ha sido jefe de gabinete de asesores, ha sido ha tenido distintos cargos, conoce con una profundidad bastante excepcional el sistema y ha trabajado arduamente y con muchos éxitos para transformarlo desde una perspectiva, tomando en cuenta la perspectiva de derechos humanos. Em, y con respecto a mí, estuve a cargo de la oficina del equipo de investigación social que trabajó dentro del gabinete de asesores y ahí fue donde Omar y yo trabajamos em, de manera conjunta para orientar la toma de decisiones con un respaldo en evidencia, ¿no? Que es parte de los procesos de modernización del Estado, de pensar las políticas públicas no solamente desde el gabinete, sino de la generación de evidencia empírica. Entonces, en tanto soy antropóloga y el equipo con el que trabajaba estaba compuesto por una estadística y dos sociólogos, hicimos investigaciones mixtas para buscar comprender mejor cuáles son los retos a los que se enfrenta la institución y quizá poder anticipar cómo tomar decisiones de manera más informada. Entonces, esto lo va a explicar Omar en un momento y con respecto a lo que a mí me compete,
en los últimos 6 meses, el INPE ha tenido un recibimiento sustancioso de adolescentes, ¿no? Lo cual nos preocupa bastante. Nosotros estuvimos en la gestión del INPE cuando empezaron a llegar estos adolescentes y empezamos a ver la, mm, lo que se venía, ¿no? Y 6 meses después podemos constatar cómo ha ido avanzando de manera bastante acelerada el ingreso de los adolescentes. Entonces, el 1 de mayo se publica la ley 32330, de la cual se va a hablar ayer, hoy y mañana, sobre cuáles son las implicancias que esto va a tener y, bueno, algunos ejemplos en América Latina pudimos escuchar ayer de cómo se gestionan los adolescentes. Sin embargo, en Perú, la inclusión de los adolescentes en el sistema penitenciario no ha tenido una previsión presupuestal, ni de espacio, ni de especialistas de tratamiento penitenciario, ¿no? Entonces, se ha incluido a la población adolescente de manera progresiva porque han ido ingresando poco a poco em, a circunstancias que no están adaptadas prácticamente en lo absoluto para ellos, ¿no? Y como mencionaba la expositora anterior, em, los adolescentes se toman como seres humanos en transición a la adultez en vez de darles la autonomía a la etapa de vida por la que están pasando. Entonces, se les está sumergiendo en un sistema de adultos que no toma en cuenta las particularidades de la etapa de vida por la que están atravesando. Em, Durante el primer mes, del 18 de mayo, cuando ingresa el primer adolescente a más o menos quincena de junio, ingresaron 21 adolescentes al sistema penitenciario. Luego se dispara este número los 3 meses siguientes, ¿no? Y crece a 91 adolescentes. Y a este mes, al mes de noviembre, 6 meses después, que no parece mucho tiempo, pero 6 meses después, tenemos a 139 adolescentes en el sistema penitenciario. Eh, esto, ay, perdón, ¿dónde están estos adolescentes? Se encuentran distribuidos en- principalmente en el penal de Trujillo, en el penal de Ancón 2, donde ya tenía el Poder Judicial el establecimiento de menores que no era ni Marinita ni Santa Margarita. Entonces, en Ancón 2 ya se gestionaba a los adolescentes infractores, ¿no? Sin embargo, nosotros que trabajamos en el sistema penitenciario, no sé si han escuchado el penal de Chayapalca, que es un penal que se encuentra en la frontera entre Tacna y Puno, que es un penal que se utiliza, bueno, es de extrema seguridad, pero que comúnmente se conoce como un penal de castigo, ¿no? Entonces, hacíamos alusión de que acercarlos al sistema penitenciario a los adolescentes era como llevarlos a Chayapalca, ¿no? Entonces, Ancón 2 representaba este penal de castigo y era bastante excepcional que lleguen ahí. Sin embargo, ahora, dadas las circunstancias actuales, es parte del circuito penitenciario a donde van a ir, ¿no? Entonces, cuento esta pequeña anécdota para comprender que la severidad, una norma altamente severa, se está volviendo la normalidad con respecto a lo que se espera en la reclusión de los adolescentes. Luego está, como verán, después de Ancón 2, el grueso se concentra en la Oficina Regional del Norte. Entre Trujillo tiene la cantidad más alta de adolescentes y luego Chiclayo y Piura tienen una cifra similar. Entonces, acá vemos que los adolescentes se encuentran distribuidos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 oficinas regionales. Casi en todas, el INPE se divide administrativamente a nivel nacional en 8 oficinas regionales, pues en 7 de las 8 oficinas regionales ya contamos con adolescentes. Y
dado que los adolescentes están ingresando al sistema penitenciario, ay, perdón, em, consideramos importantes visibilizar a qué penales se están yendo porque, ay, disculpen, em, porque la situación del sistema penitenciario es crítica, ¿no? Entonces, los penales donde se encuentran actualmente estos adolescentes, el penal de Ancón no cuenta con sobrepoblación, pero dado que el sistema penitenciario en general cuenta con una gran sobrepoblación, em, en el penal de Trujillo, donde están los 31 adolescentes, estamos hablando de un 317% de sobrepoblación al mes de noviembre, ¿no? Tiene una capacidad para 1.520 adultos más o menos y sobrepasa los 6.300. Entonces, tomando al penal de Trujillo como ejemplo, digamos que en términos formales, 4.814 seres humanos no tendrían espacio en este penal. Em, y eh, situaciones similarmente dramáticas suceden en el penal de Pucallpa, en el penal de Chanchamayo y en el penal de Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esta tabla? Si bien estamos hablando de la situación de los adolescentes, al ser asumidos por el sistema penitenciario ya tiene sus propios retos y de los más dramáticos es la sobrepoblación. Entonces, es este sistema que tiene la capacidad de albergue colapsada la que está recibiendo a estos jóvenes, adolescentes, que sin una previsión, ¿no? Pero el sistema a la vez está acostumbrado a lidiar con adultos, entonces las y los profesionales que atienden a los adolescentes deberían estar especializados para asumir esta labor, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos más dramáticos y por eso me detengo acá. La tabla, digamos, son muchas cifras, pero he querido destacar los establecimientos penitenciarios con mayor sobrepoblación y a la vez la población adolescente, cómo se distribuye y esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando con respecto a una situación que no ha sido ni progresiva ni prevista? Entonces, dicho esto, em, el INPE frente a la ley 32330, como mencionaba, tiene el ejercicio de administrar el sistema penitenciario y gestionar el tratamiento por mandato constitucional. Sin embargo, hay límites tanto administrativos, principalmente administrativos y de espacio, para que esto se dé de manera adecuada, ¿no? Entonces, la ausencia del presupuesto es algo que se menciona con énfasis porque fue una medida que se tomó de un día para otro sin un proceso que permita que la institución se prepare para albergar a la población que tiene necesidades especiales. Y con respecto a las implicancias sociales, después de dar este contexto, em, quiero utilizar una investigación que realizamos en el equipo de investigación del Gabinete de Asesores que lo que se preguntaba era sobre los factores de riesgo para la reincidencia, ¿no? Es qué hacía que los adultos que estaban en el sistema penitenciario regresen al sistema penitenciario. Em, Sin embargo, me parece que es necesario abordar esta investigación en este espacio porque los factores de riesgo que hacen que una persona termine en una cárcel están vinculados a sus experiencias anteriores, que son la adolescencia y la niñez. Y es no haber acabado la educación básica de manera oportuna
y por lo tanto no haber accedido a una capacitación luego de la escuela y poder acceder a trabajos mejor remunerados en en el mercado laboral. Entonces, voy a utilizar esta investigación, al final les voy a dejar la referencia. Trabajó Lo que realizamos fue entrevistas y encuestas a personas que habían regresado al sistema penitenciario, pero que en su primera vez, o mejor dicho, en la vez anterior que estuvieron en el sistema penitenciario, habían pasado por capacitación técnica a través de cárceles productivas o por la educación básica especial. Entonces, los ejemplos que voy a comentar a continuación tienen que ver con la adolescencia como una etapa de especial vulneración en la que la vida puede cambiar o puede tomar rumbos que lamentablemente, pues, bueno, más temprano o más tarde puedan terminar en una prisión, ¿no? Entonces, con respecto a la parte que tiene que ver con la población que realizó la educación básica alternativa dentro de los penales. em, Entre el año 2018 y 2024, digamos, la promoción 2018 em, estuvo compuesta por 1.680 personas y entre 2018 y 2024, 857 personas recuperaron su libertad, ¿no? Entonces, de la promoción 2018 salen en libertad 857 y de las cuales regresan al sistema penitenciario para el año 2024 58 personas. O sea, hay una eh, reincidencia del 6,8% y todos fueron varones, ¿no? Entonces, em, esto en parte es porque el sistema penitenciario está compuesto principalmente por varones. Pero em, lo que me parece interesante para esta presentación, destacar de esta investigación, es que hay la cárcel es solamente un momento en la vida de las personas y hay un antes de la cárcel, o sea, las circunstancias que hace que una persona termine en la cárcel, que se vinculan con la adolescencia y la infancia, y hay una etapa después de la cárcel, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de reinserción social y postpenitenciario. En este marco temporal hay un montón de trabajo por hacer. Entonces, algo que me gustaría invitar a reflexionar es qué va a pasar con estos adolescentes cuando cumplan sus sentencias, ¿no? No solamente se trata de cómo el sistema los está recibiendo, sino también qué va a pasar después cuando continúen con su vida fuera de prisión. ¿Van a regresar? ¿No van a regresar? ¿Cómo podemos hacer para trabajar con ellos para evitar su retorno, ¿no? Entonces, una de las, de las figuras, de los resultados de la investigación que estoy explicando ahora, tiene que ver con cuál fue el nivel de estudios antes de ingresar al penal. Entonces, 1,7 personas no tienen ningún nivel de estudios, es decir, no habían atravesado la primaria, no habían iniciado la primaria, ¿no? Este, casi la mitad de las 58 personas que mencioné, casi la mitad tenían primaria incompleta. eh, Derecho y sociedad, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, doctora, disculpe, me comentan que no se están proyectando las diapositivas. Ah, ¿alguien más tiene ese problema? Sí, al parecer no, se ha quedado detenido en una diapositiva anterior. A ver, ¿ahora? ¿Se ve? ¿Qué Se- tal? ¿Puedes dejar de compartir un momento o Sí, claro. tienes que situarte en la parte de abajo? O sea, si de las diapositivas hay como una especie de vasito o el librito abierto, hay un libro abierto y Ya. esto te puede ayudar a que puedas correr las diapositivas. Lo que pasa es que no están corriendo las Ah, diapositivas. no.
El librito abierto, ya. A ver, lo vuelvo a compartir. Ya, Qué pena. Pero a ver, ya. Vamos a solucionarlo. ¿Ahora se ve? sí. Habría que ver, hay que probar que se Es un corran las pie, diapositivas. ¿no? Es Sí, hay que una... probar que sean que corran las diapositivas. Ok, a ver, voy a... Ajá, ¿Cambio? están Ahora, corriendo, sí. ahora sí. Ajá, perfecto, Estos perfecto. sí lo vieron, No, ¿no? lo único que hemos visto es ese cuadrito La de tabla. cuántos, la tabla de los cuantos Ah, adolescentes. Esa es. bueno, ya, esta es la investigación que les estaba mencionando. Igual al final voy a dejar el QR para que puedan revisarla con mayor profundidad y bueno, muy contenta de absolver cualquier duda que tengan, metodológica, de diseño, de recojo. Entonces, bueno, esta es la investigación que les mencionaba sobre reincidencia y trayectorias educativas y son los resultados, ¿no? Entonces, como parte de los resultados estaba el hecho em, de cómo llegaron, cuál fue la situación educativa con la que las personas que participaron de esta investigación llegaron a las prisiones a nivel nacional. Entonces, 1,7 por ciento no tenía no había empezado la primaria, casi la mitad de los 58 tenían primaria incompleta, un poco menos tenía secundaria incompleta y 15,5 tenía primaria completa. Em, en la educación básica alternativa, que es la modalidad que se imparte en todos los penales a nivel nacional, tiene el propósito bueno, el mandato constitucional de proveer de educación básica como un derecho fundamental que, al que acceden todas las personas, deberían acceder a todas las personas que están privadas de libertad, que no lograron hacerlo en el momento oportuno, ¿no? Y entonces, la segunda parte de esta tabla es donde están las barras, es cuáles fueron los motivos para que estas personas durante su adolescencia o su niñez no lograran culminar la educación. Y bueno, la principal es la necesidad económica, lo cual nos remite al trabajo infantil. Luego está la ausencia o abandono de padre o madre como segundo factor más importante de deserción escolar. Em, Luego, bueno, las malas amistades, no les gustaba estudiar y tener que cuidar a los hermanos pequeños. Esta, si bien eh, el porcentaje de respuesta es menor, ante el abandono de padre o madre, que es la segunda motivación, que también se puede circunscribir a la necesidad económica, es que estas personas se vieron responsables de sus hogares a una edad temprana, ¿no? Entonces, em, son motivos de deserción escolar que se entrelazan entre sí, ¿no? Porque la necesidad económica puede deberse al abandono de uno de los padres y esto a la vez requiere que sean responsables no solamente económicos, sino de cuidado de los hermanos menores, ¿no? Entonces, la escuela pasa a ser una prioridad que se deja de lado, porque no se tiene cómo afrontar los estudios. Entonces, si bien esto le pasa a la población adulta con la que hemos trabajado, es importante ver que esto, o sea, sería muy importante realizar una investigación con los adolescentes y de hecho hay una publicación del PRONACEG que que nos da información sobre la deserción escolar en los adolescentes, ¿no? Pero a nivel de política de prevención, de tratar de evitar que la población peruana llegue a las prisiones, hay un trabajo estrecho que realizar con el Ministerio de Educación. Y otro factor importante es el consumo de drogas, ¿no? Entonces, de las 58 personas que regresaron al sistema penitenciario y que habían estado en la educación básica alternativa, el 76%, 44 de ellos habían consumido drogas. Y de los 44 que habían consumido drogas en algún momento, la mayoría lo realizó antes de los 18 años, ¿no?
Entonces, el consumo de sustancias también es un elemento que se ve como problemático, como un factor de riesgo que antecede eh, la llegada a prisión, pero también como un elemento sobre el cual trabajar una vez que están dentro de prisión, porque también se incrementa vinculado a afecciones de salud mental propias de la circunstancia de encierro. Entonces eran la deserción escolar temprana y el uso de sustancias. He cambiado de... Está corriendo, ¿verdad? La presentación. Ahora ven la figura 10. Sí, Ya, genial. Entonces, sobre los factores de riesgos asociados al reingreso, em, si bien esto, recalco que se da cuenta de los resultados de una investigación con población adulta, algo que resulta urgente de resaltar es que la población adulta no llega a las prisiones de un día para otro, ¿no? Hay una serie de circunstancias que podrían haberse anticipado para que estas personas no lleguen a una prisión. Entonces, entre los motivos de deserción escolar están las necesidades económicas, pero también el cuidado temprano de hijas, de hermanos y hermanas, el consumo de sustancias y, como mencionaba también en la exposición anterior, el factor de barrio o de grupo de pares. Estos factores se involucran también para que una persona tenga más probabilidades de retornar a una prisión, ¿no? Cuando hablamos de población adulta. Sin embargo, son elementos que de haberse abordado de manera oportuna y adecuada antes de su primer ingreso a una prisión, mejor dicho, son elementos que se tienen que tomar en cuenta para la prevención de ingreso en actividades delictivas y en una prisión de adultos, ¿no? Entonces, eso compete estrechamente, directamente a los adolescentes. Em, entonces, ¿qué va a pasar? La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los adolescentes una vez que dejen el sistema penitenciario? Y en un momento Omar va a a ahondar un poco en cuáles son las medidas desde la perspectiva legal, digamos, cuáles son las implicancias con respecto al cambio que están teniendo los adolescentes del sistema de PRONASEG al sistema penitenciario de adultos, ¿no? Entonces, hay sin duda una necesidad de enfoque intersectorial entre el INPE, el Ministerio de la Mujer, el MINEDU y el MINSA. em, y esto no es nada nuevo, pero el gran reto siempre es cómo se logra una articulación efectiva con instituciones que logren hacer su trabajo, ¿no? Porque al final la idea no es replicar esfuerzos, sino quizá poner un énfasis o empezar a pensar políticas que no solamente busquen disminuir las consecuencias, sino prevenir los ingresos, ¿no? Em, entonces, para pensar en una reinserción efectiva, pues algo que seguramente se discutirá también el día de mañana, es qué tanto está preparado el Perú para medidas no privativas de libertad. Si es que esto está en el norte de la discusión, si es que los adolescentes, así como las madres con hijos dentro de prisión o otros grupos de especial protección, deberían calificar para este tipo de medidas no privativas de libertad, ¿no? Entonces, em, y por otro lado, el enfoque socioeducativo en vez del punitivo, ¿no? Porque la medida que se ha tomado de encarcelar a los adolescentes en el sistema de adultos responde a una medida de populismo punitivo, ¿no? Que es un término que se utiliza a nivel mundial, donde el castigo tiene muchos réditos políticos, ¿no? Entonces, ahora que vamos a empezar la campaña electoral también va a ser, em, va a ser un elemento a tomar en cuenta porque o sea, esto es
creo, y seguro me dirán desde la perspectiva legal, yo creo que es el comienzo de situaciones cada vez más adversas que buscan alejarse de la protección de los derechos humanos. Entonces, em, y por último, la prisión como un espacio de reproducción de desigualdades tiene que ver con quiénes pisan las prisiones, ¿no? La población que no logra culminar la educación básica ya llega a las prisiones con una necesidad de nivelarse con respecto a la población nacional, ¿no? Entonces, el ingresar más temprano a una prisión va a hacer que los proyectos de vida de los adolescentes privados de libertad se vean interrumpidos de manera más temprana y quizá que se especialicen en actividades delictivas también de manera más temprana, ¿no? Por el contacto que van a terminar teniendo con otros pares dentro de las cárceles. Entonces, es necesario que los lineamientos de tratamiento penitenciario de adolescentes puedan implementarse en el INPE. eh, bueno, personalmente considero que no es el espacio para que estén los adolescentes. Ya hay un sistema que acoge a adolescentes, pero sin embargo tiene gran fuerza esta propuesta. Entonces, voy a darle pase a Omar, que todavía está por conectarse, eh, pero voy a ir avanzando con su parte. Entonces, dándole un poco la vuelta a la presentación, como mencionaba, el, esto quizá da un poco más de contexto para pensar el sistema penitenciario, que si bien está pensado para adultos, como decía al inicio, eh, el reto que tiene es que la imposibilidad de albergar adecuadamente a las personas hace que no se pueda cumplir de manera adecuada o plena con el mandato constitucional, ¿no? Entonces, se considera que el hacinamiento crítico es de 120%, pero sin embargo ahora estamos con 148% de hacinamiento. Asimismo, hay establecimientos penitenciarios eh, que tienen una situación más crítica que otros, como el establecimiento penitenciario del Callao, ¿no? Em, en la pandemia, en el 2020, el Tribunal Constitucional declaró los establecimientos penitenciarios como de carácter inconstitucional y eso hizo que se tomen algunas medidas de deshacinamiento. eh, Pero lamentablemente, volviendo a la idea del populismo punitivo, deshacinas por un lado, pero se rehacina por otro, porque la cantidad de gente que está gestionando el sistema penitenciario es una locura. La verdad que tenemos un nivel de hacinamiento, uno de los niveles de hacinamiento más altos en América Latina. Estábamos, creo que en cuarto lugar hasta hace no mucho, y em, las las cárceles, construir más cárceles no hace que el problema disminuya, porque nunca van a haber suficientes cárceles para la cantidad de gente que se está metiendo día a día en ellas. Entonces, acá haciendo un recuento de las cifras de la población penitenciaria, acá hay tres niveles, ¿no? Está la capacidad de albergue, es esta modesta línea morada, que es la primera, la de la base, y crece de manera más lenta que la población penitenciaria y la sobrepoblación, ¿no? Entonces, como verán, en el 2000 siempre ha habido una sobrepoblación dramática, pero en la actualidad estamos atravesando por un nivel, bueno, como, no sé si llamarlo sui generis, pero sin duda de un nivel de crisis
de hacinamiento que antes no se ha visto, ¿no? Entonces, en el caso de los centros juveniles, si el INPE maneja a 102.000, ahorita ya estamos como sobre los 103.000 seres humanos privados de libertad, los centros juveniles tienen menos de 2.500, ¿no? Entonces, la capacidad de gestionar esta población incluye retos para la seguridad misma de no solamente de los establecimientos, sino de las personas que gestionan estos establecimientos. Entonces, en el 2020 hubo por primera vez una reducción de la población penitenciaria, pero rápidamente, debido a la pandemia, ¿no? Que fue bastante excepcional, pero luego hacia el 2000, digamos, en los últimos 5 años, ha seguido aumentando de manera incesante. Entonces, em, esto, sobre las sanciones penales de los adolescentes, consideramos que se considera como no planificada y bueno, en parte porque falta presupuesto, pero también porque no hay una asignación em, en todos los establecimientos penitenciarios donde se ubican los adolescentes, una asignación de espacio adecuada, ¿no? Entonces, se les está manteniendo de manera preventiva en, en, eh, bueno, eh, no es exactamente una carceleta, pero no se les ingresa directamente con la población adulta porque ellos se encuentran con no solamente una vulnerabilidad, digamos, su corporalidad, son seres humanos que están en proceso todavía de desarrollo, entonces son más vulnerables a nivel físico, pero también a nivel psíquico y podría ponérseles en alto riesgo si es que se les incluye con el resto de la población. Entonces, se, como dice acá, se establece la responsabilidad penal para los adolescentes de 16 y 17 años que participan en delitos como homicidio, violación, secuestro y otros, pero en la práctica, en realidad, se está incluyendo a todos, ¿no? No sé si tengan un dato distinto con respecto a los delitos que no se están castigando de esta medida, con esta medida, si bien los jueces tienen la potestad de poder em, no aplicar la ley 32330, en la mayoría de los casos sí se está aplicando, ¿no? Y esto pues esto responde una, a un castigo que no tiene nada que ver con el propósito de resocializar a las personas privadas de libertad. Entendemos que la Defensoría del Pueblo va a presentar una demanda eh, de inconstitucionalidad debido a que la falta de una perspectiva de resocialización con la población adolescente que está ingresando al sistema penitenciario de adultos se pueda implementar, como ya les he mencionado, hace que el mandato constitucional del INPE no se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, estamos muy expectantes sobre cuáles van a ser los alcances de esta demanda. Y bueno, la fiscal de la Nación de la Espinosa presentó ante el Tribunal Constitucional esta demanda para poder como les mencioné hace un momento, si bien se ha presentado esta demanda, los jueces no la están cumpliendo a cabalidad, ¿no? Entonces, los adolescentes siguen ingresando al sistema penitenciario y se están tomando medidas que no corresponderían al tratamiento penitenciario que deberían llevar a cabo. Bueno, este es el pronunciamiento del Poder Judicial que seguro el día de mañana van a explicarlo con más detalle.
Y bueno, son 139 adolescentes, son la mayoría son varones. No tenemos exactamente el dato de los varones porque el INPE no ha diferenciado en sus estadísticas por sexo, em, pero en el sistema penitenciario nacional, bueno, no está aquí, disculpen. La distribución por sexo es que el 95% de las personas son varones y el 5% son, son mujeres. Entonces, bueno, dicho esto, me voy a preguntarle a Omar si va a lograr, si puede conectarse un momento para agregar algunas reflexiones finales. Em, Acá está. Esta es la distribución por sexo y por situación jurídica en, en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, ¿no? Digamos que 6 de cada 10 personas cuentan con una sentencia firme, 4 de cada 10 están procesados, lo cual hace que casi el 40% de la población que está privada de libertad quizá debería seguir su proceso hasta cumplir una sentencia fuera de las cárceles. Eso es algo que está en constante discusión porque el hacinamiento ameritaría que se tomen medidas que reduzcan a la población no sentenciada. Em, y en cuanto a las edades, el grueso de la población penitenciaria tiene menos de 35 años, ¿no? Em, y ahora pues se ha agregado lamentablemente a los adolescentes, pero esto con respecto a las cifras nacionales son la población económicamente activa es el grueso de los que están privados de libertad, ¿no? Entonces, también se podría pensar en cuál es la fuerza de trabajo que se está que está cautiva en las prisiones y que podría, bueno, digamos, dentro de las prisiones trabajan, pero no trabajan a la capacidad que podría porque nuevamente el hacinamiento no permite que la mayoría de la población trabaje, ¿no? Em, bueno, lo que exige la norma, el tratamiento diferenciado e individualizado, se cuenta con recursos, pues dada la exposición, los recursos son insuficientes de momento. Y lo más urgente ahora es contar con espacios diferenciados para separar a los adolescentes de la población mayor de edad para que no se vulneren más los derechos de ellos, ¿no? Acá tenemos para dimensionar cuál es la brecha con respecto a la capacidad del sistema penitenciario para proporcionar tratamiento penitenciario a la población privada de libertad. Es bastante, la brecha es gigantesca de psicólogos en promedio. Miren, a inicios de año, que eran menos de 100.000 personas, había un psicólogo para 575 personas, una trabajadora social para 796 personas y un abogado para 716. Entonces, con esta brecha de profesionales en el tratamiento penitenciario, que es la función que tiene el INPE, eh, digamos que parece poco obvio que se está dando de manera insuficiente, ¿no? Entonces, cuando vemos estas cifras con respecto a se debe, lo que se debe reducir para que se logre cubrir de manera adecuada el tratamiento penitenciario, también hablamos de presupuesto público, ¿no? Entonces, esta es un poco la foto del sistema penitenciario al cual están llegando los adolescentes. Omar ya está por conectarse, lamenta el retraso de verdad. Entonces, él llegará para agregar sus reflexiones finales, pero podemos ir adelantando algunas preguntas quizá. Y acá, si toman una foto con su celular, ese es el QR de la, investigación que,
que les he mencionado, que si bien tiene que ver con reincidencia en adultos que han pasado por los programas de educación y de trabajo, hay elementos que nos vinculan a las biografías marcadas por una importante desigualdad en la adolescencia y la infancia. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. En algún momento espero que Omar logre acercarse para el cierre con algunas reflexiones más, pero podemos abrir el espacio de preguntas por si algo no ha quedado del todo claro o sí, no sé, cualquier consulta que quieran hacer. Sí, muchas gracias por su ponencia. Tenemos algunas preguntas. La primera dice, ¿la educación básica alternativa que se imparte en los penales es una currícula estándar o está adoptada para abordar las realidades de esta población, como el trauma, el abandono parental o las carencias económicas que los llevaron a delinquir? Mm, Esta es una gran pregunta. La educación básica en el sistema penitenciario sigue el currículum nacional general. No es que haya un currículo especial, ¿no? Sin embargo, las y los docentes penitenciarios están, bueno, son personas de carrera, entonces trabajan con esta población de larga data. Tocan algunos elementos vinculados al contexto penitenciario. Hay un modelo de la educación para personas privadas de libertad, que es lo que se implementa. Y como parte de la atención de tratamiento penitenciario que incluye a los especialistas en psicología y trabajo social, se hacen terapias semestrales, trimestrales, si no me equivoco, pero es en este espacio de evaluación psicológica donde habría más cabida para em, evaluar quizás los elementos que hicieron que incurran en delitos, porque lo que se busca es que el trabajo psicológico ayude a las personas a transicionar hacia la libertad con herramientas más sólidas de las que tenían cuando ingresaron al sistema penitenciario, ¿no? Entonces, em, de manera concreta, hay un modelo de educación para personas privadas de libertad del Minedu y hay un convenio con el INPE, pero se sigue el currículo nacional, ¿no? Entonces, teniendo como referencia el currículo nacional, lo que se hace es adoptarlo a su implementación en el sistema penitenciario. Muchas gracias. Continuando con las preguntas del chat, la siguiente dice, ¿cuáles son los retos logísticos y de seguridad más grandes que enfrenta el INPE para implementar programas educativos de calidad dentro de los establecimientos penitenciarios Logístico, sí. y de seguridad? Logísticos y de seguridad. A ver, repíteme la preguntita. La pregunta, logísticos y de seguridad para implementar la educación de manera adecuada, ¿eso fue? Sí, se la puedo repetir. ¿Cuáles son los Ya. retos logísticos y de seguridad más grandes que enfrenta el INPE para implementar programas educativos de calidad dentro de los establecimientos penitenciarios? Bueno, el primero, el más evidente, es que el personal eh, es, es insuficiente, ¿no? O sea, tenemos la gran sobrepoblación hace eh, que sea, no quiero utilizar la palabra, pero un poco milagroso, la gestión de los penales, ¿no? Tanto a nivel de profesionales como a nivel de seguridad. Sin embargo, hay importantes em, elementos de gestión educativa dentro de las prisiones, como el Programa Nacional Orquestando, que es el programa de educación musical dentro del sistema penitenciario y que tiene resultados increíbles. La verdad los invito a que visiten
los videos que están en YouTube del programa Orquestando, em, porque ese es un ejemplo de que efectivamente tienes poco personal y tienes insuficientes agentes de seguridad, pero sin embargo se sigue gestionando el sistema y también hay un trabajo cercano y constante con la población privada de libertad, ¿no? Ahora, hay que entender que la población privada de libertad tiene distintas características, ¿no? No son personas homogéneas, no son una masa homogénea, son 103.000 personas con distintos niveles educativos, distintas trayectorias delictivas. Entonces, las personas también buscan vincularse con los programas educativos o de trabajo o de tratamiento penitenciario en general, buscando hacer un proyecto de vida dentro de la prisión que los va a llevar en algún momento a su salida. Entonces, bueno, logísticamente y a nivel de personal, la cantidad de personal, el espacio, porque con un hacinamiento tan enorme es difícil proporcionarlo de acuerdo a un estándar óptimo, ¿no? Entonces hay una adecuación constante de la institución con los pocos recursos que tiene para buscar dar el mejor tratamiento posible. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ahora que el TC ordenó que si el nivel de hacinamiento continúa, los establecimientos penitenciarios deben dejar de recibir presos, empezando por los más llenos, ¿qué pasará con estos jóvenes? Esa es una gran pregunta que hay que hacerle al TC, porque el INPE solamente los recibe, lamentablemente, ¿no? O sea, es contradictorio quizá que el TC pida, o sea, el TC le pide al INPE que desasigne las prisiones, pero a la vez se toman ese tipo que salen ese tipo de leyes, ¿no? Entonces, em, es como si exigiera condiciones que no se están dando dentro del sistema. Y claro, lo que yo presenté en esta tabla ay, me pasé, es justamente ver el nivel de la magnitud de la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí, Omar, no sé si quieres agregar algo con respecto a la última pregunta. Sí, ¿se podría repetir la pregunta, perdón, por favor? Sí, por supuesto. Dice, ahora que el TC ordenó que si el nivel de hacinamiento continúa, los establecimientos penitenciarios deben dejar de recibir presos, empezando por los más llenos, ¿qué pasará con estos jóvenes? Claro, acá hay un tema muy importante y antes que nada, mil disculpas por no haber podido conectarme, he tenido problemas acá tecnológicos, pero agradezco a Ana Paula Méndez por la excelente exposición que ha hecho. Interesante pregunta y acá quiero plantear un tema que de repente va a resumir muchos de los puntos que ya tocó Ana Paula de manera brillante. Eh, Debemos tener en cuenta lo siguiente. Hoy día el sistema penitenciario tiene un hacinamiento muy alto, de 148% de sobrepoblación. Para el ILANUT, que es un instituto muy reconocido en materia penitenciaria, cuando un sistema penitenciario llega al 120%, ya se trata de un hacinamiento crítico. Nosotros estamos en una sobrepoblación más allá de 148%. Esta situación, por supuesto, la recogió el Tribunal Constitucional en una sentencia que ya todos conocemos muy bien, y ahí se señaló de que si el hacinamiento superior al 300% en muchos establecimientos penitenciarios, 6 en específico, seguía así, la consecuencia iba a ser de que se tendrían que cerrar los establecimientos penitenciarios, como bien ha señalado la persona que me ha indicado, ¿no? Y esta consecuencia quiere decir cerrar el establecimiento penitenciario, es decir, no más ingresos. No es que se clausura y se saca a todas las personas, no, sino simplemente se cierra el establecimiento penitenciario y no se habilita para mayor ingresos. Si bien es cierto, la sentencia en todo momento se orienta a que el INPE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y de otros poderes del Estado, como Ejecutivo y Parlamento, deben de pensar en medidas
de deshacinamiento, lo cierto es de que al culminar esta sentencia y este plazo que ha sido en el 2025, hace unos meses, y que se amplíe el plazo del 2030, la situación que nos han dejado es de que sigue existiendo un hacinamiento muy complicado. Si bien la sentencia nos ha hecho reflexionar y nos ha señalado de que tenemos que tener un plan de infraestructura, tenemos que pensar en la prisión preventiva de manera más racionalizada, debemos de buscar personas privadas de libertad que no representen un peligro y de repente egresen para que no hacinen tanto el sistema. Debemos tener en cuenta de que el resultado de esta sentencia ha terminado en que nos ha dejado un hacinamiento grande. Es decir, no ha habido una situación que cambie cuando la razón de ser del Tribunal Constitucional fue que se ataque justamente el hacinamiento. Ahora se ha señalado en esta sentencia ampliatoria hacia el 2030, ahora 5 años más, de que se tiene que informar todos los eneros de todos los años cómo está la situación. Pero particularmente considero de que el ingreso de adolescentes de 16 y 17 años a un ritmo tan grande como ha señalado Ana Paula, al día de hoy ya tenemos 139 adolescentes en el sistema penitenciario de mayores, es una situación complicada, porque están ingresando 23 adolescentes de manera mensual. Y considero, conociendo un poco el sistema, de que esto va a seguir creciendo. Entonces, cuando lleguemos a 400 o 500 adolescentes, porque están ingresando de manera muy rápida, el INPE va a tener una gran complicación y yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a tener que también aproximarse sobre esta situación. Porque, ojo que en la sentencia también menciona que hay ciertas personas que no deberían estar en prisión, como los omisos a la asistencia familiar, personas que de repente, adultos mayores que no representen un peligro, son personas que podrían tener medidas alternativas. Entonces, creo que esta ley del Congreso que aparece en mayo del 2025 viene a complicar de manera muy fuerte al sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque la misma norma que ahora incorpora a los adolescentes al sistema de mayores te exige un tratamiento diferenciado, individualizado y una separación del resto de la población. Y es más, actualmente, como bien ha señalado Ana Paula, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley. Y entiendo yo que la Defensoría del Pueblo aún no ha logrado una audiencia, a pesar que han pasado 5 meses de presentada la demanda, para que puedan tener la audiencia en donde puedan señalar las razones o los vicios de inconstitucionalidad de esta medida. Entonces es una situación alarmante que yo estoy seguro y espero que prontamente el tribunal pueda aproximarse a esta situación y que nos señale de que si esta ley está contribuyendo a este deshacinamiento responsable o está complicando más el sistema. Mi mirada, al igual que de la Ana Paula, creemos que se está complicando aún más, porque no es solamente que ingresen 139 personas adicionales al sistema penitenciario, que siempre está creciendo a razón de 5.000 personas por año, porque todos los años en el sistema penitenciario ingresan 20.000 personas y egresan 15.000. ¿Quiénes se quedan? Una diferencia de 5.000. Debemos tener en cuenta de que las razones hoy día que están señaladas para los adolescentes, es decir, el tratamiento que se les debe dar, porque el tratamiento es la columna vertebral del sistema penitenciario, va a ser mucho más caro. Y como bien ha dicho Ana Paula, esta norma ha venido sin recursos públicos y sin una inyección de presupuesto importante para que el INPE pueda contratar personal idóneo para que justamente pueda tener asegurado el tratamiento para este grupo diferenciado de adolescentes de 16 y 17 años hoy en el sistema de mayores, ¿no? Sí. Omar, no sé si quieres agregar algo con respecto a las reflexiones finales que... Sí, yo quisiera reflexionar sobre 2 puntos. Primero, el primer punto, porque se nos pidió en la ponencia señalar cuál iba a ser el impacto sobre el Instituto Nacional Penitenciario, esta ley, las características de esta ley. Y hay que tener en cuenta algo. Como bien ha señalado Ana Paula, el sistema penitenciario sufre de un gran problema relacional en todos los sistemas penitenciarios del mundo, que es el hacinamiento. Te complica la seguridad, te complica el tratamiento, te complica muchas cosas.
Pero debemos tener en cuenta que hoy día tenemos un 148% de sobrepoblación en el sistema penitenciario. Y acá, en los centros juveniles, y acá quiero hacer un paralelo, eh, los centros juveniles tienen un hacinamiento de 13%, 148% del sistema penitenciario para adultos, y los centros juveniles solamente un hacinamiento de 13%. Es significativamente menor. Debo recordar acá que los adolescentes, que en el sistema de centros juveniles actualmente existe una población de 1.887 personas, no llegan a 2.000, 1.887, y su capacidad de albergue es de 1.665. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Claramente tenemos dos grandes sistemas, el de adultos, que está completamente hacinado y con muchas complicaciones, con un 148% de sobrepoblación, versus un sistema de adolescentes, que es el Programa Nacional de Centros Juveniles, con sus centros juveniles, que tiene un hacinamiento global de 13%. Entonces, acá vemos que hay una gran complicación porque si la idea era incorporar a los adolescentes al sistema de mayores, estos adolescentes también se van a enfrentar a un sistema con hacinamiento crítico. Y creo yo que la razón de la separación de los adolescentes, porque son personas que están en formación, son personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque son justamente menores de 18 años, requieren de un espacio diferenciado y de un sistema que no tenga tanto hacinamiento. Y sobre todo, lo más importante, que cuente con personal de tratamiento. Y me refiero a los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, todas las personas que pueden intervenir en su tratamiento. Entonces, me parece de que esta situación está un poco chocando con la normativa internacional, ¿no? Y con la justificación de vida que debe hacer. Porque recordemos de que el tratamiento va a ser lo que nos asegure que una persona no regrese a un centro juvenil o no regrese a un sistema penitenciario, ¿no? Justamente, como bien explicado Ana Paula, los ingresos a las cárceles son por factores de riesgo identificados, ¿no? El abandono del hogar, el convivir en un barrio con presencia de pandillas, el haber probado sustancias como drogas antes de los 15 años, tener un familiar interno y todos los factores que ya conocemos que se pronuncian un poquito más inclusive en el sistema de adolescentes, ¿no? Entonces, acá en el primer balance tenemos un sistema de mayores muy hacinado y un sistema de adolescentes que no está tan hacinado como el de mayores. Entonces, no habría ahí mucho correlato entre cuál habría sido el objetivo. Y en un segundo momento es el personal y la separación, ¿no? Hoy día el sistema penitenciario les falta espacios. Entonces, cuando se emite esta norma en mayo del 2025, el INPE no ha tenido tiempo de planificarse. Recordemos que ha sido una norma autoaplicativa, no estuvo condicionada a que su vigencia se aplique a razón de la incorporación de un reglamento. El primer adolescente que ingresa al sistema penitenciario de adultos llega después de 8 días publicada la norma y hoy día ya son 139 y seguirán creciendo. Entonces me parece que acá hay que tomar muchas cosas con mucho cuidado. Me parece que el INPE tiene que garantizar la separación y sobre todo la incorporación de nuevo personal de tratamiento, porque actualmente los adolescentes separados del resto de la población mayor no están recibiendo un tratamiento adecuado. No, no están en un programa estructurado, no tienen personal ad hoc, porque al INPE le está faltando esos recursos. Entonces, esos son un poco los problemas de que a veces llega una norma sin planificación, sin orden, o que te permita a ti como sistema responder esta demanda, ¿no? Porque al final el resultado se va a ver en que si es que su paso por el sistema penitenciario hizo de que su conducta cambie, y eso se va a verificar en la reincidencia y en la reinserción social. Entonces, tenemos un reto muy grande. Yo pediría de repente a los investigadores, a las personas, he escuchado ponencias muy interesantes el día de ayer y seguiré escuchando mañana, que también hay grandes expertos, de que se analice esto con una mirada de verificación, ¿no? Creo que los adolescentes merecen un especial cuidado justamente por su mayor condición de vulnerabilidad, con personas que no han desarrollado todavía
un sentido fuerte de madurez, ¿no? Una modalidad conductual importante, ¿no? Que tenga mayor temperamento, digamos. Quizás todavía no identifican bien los ilícitos que han cometido y esto es una situación muy, muy delicada que espero no se vuelva un gran grupo poblacional en un sistema que hoy día está sufriendo de mucho hacinamiento y de falta de personal de tratamiento, ¿no? Sí, solamente para agregar lo que menciona Omar, creo que a veces, bueno, repito esta idea de que la cárcel pareciera que es el último lugar de la vida de las personas que pasan por el sistema penitenciario, ¿no? Pero es necesario también fortalecer la- las, las leyes, las políticas que se vayan tomando hacia qué es lo que va a pasar después, porque estos adolescentes van a salir en algún momento, ¿no? Y van a salir siendo adultos jóvenes, entonces, ¿qué es lo que les espera? Si es que queremos evitar que lo que les espera es regresar al sistema penitenciario. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta para el ponente Omar Méndez. Dice lo siguiente. En la última modificatoria del reglamento del Código de Ejecución Penal se indica que se brindará a la población adolescente un sistema individualizado científico de tratamiento penitenciario en las cárceles. En base a lo comentado, esto es inviable. ¿Qué significa esto? Claro, acá hay que tener en cuenta algo. La norma puede decir algo, ¿no? Y existen muchas normas, como la Ley de Personas con Discapacidad, que señala que todas las instituciones deben tener accesibilidad y no se cumple. Eh, entonces, debemos distinguir entre normas eficaces y las ineficaces, ¿no? Yo creo que es muy importante que diferentes organismos del sector justicia verifiquen que se esté dando este tratamiento penitenciario individualizado. Es muy importante esto, ¿no? Y si no se ha logrado aún incorporar al personal idóneo, pues hacerlo de manera urgente, ¿no? Porque es una prioridad, ¿no? Entonces, yo lo que he querido hacer un poco con hacer este comparativo es que conozco muy bien al sistema penitenciario porque he podido trabajar ahí aproximadamente 8 años, entonces sé cuáles son los retos que tienen y sé más o menos cuáles son un poco las carencias. Entonces, la norma, si bien está bien dada y tiene que implementarse, lo cierto es que se debe cuidar y acá el Instituto Nacional Penitenciario debe ser muy vigilante de que justamente lo que se diga acá se aplique, ¿no? Se aplique. Y yo creo que acá la aplicación va a tener que ser progresiva. Sin embargo, la realidad nos está ganando, porque como bien ha señalado Ana Paula, ya vamos 139 adolescentes, que no es poca cosa. No es poca cosa. Los grupos vulnerables van creciendo de manera silenciosa y poco. Yo estuve hace poco en una ponencia en donde un profesor señaló, un alumno preguntó, ¿y cuántos adolescentes van a las cárceles? Y el profesor dijo, no, ninguno, porque el Poder Judicial ha sacado un comunicado que dice que todos los jueces tienen que aplicar el control difuso a esos casos. Y es verdad, en una de las diapositivas, que está un poquito más adelante, el mismo día que aparece esta ley, que fue sorpresiva porque fue una ley del Congreso, eh, señaló en un comunicado de la presidencia del Poder Judicial de que los jueces tenían el recurso del control difuso, la atribución del control difuso, que sin aplicar una norma al caso concreto cuando esta norma es manifiestamente inconstitucional. Lo cierto es de que solamente conozco de 4 jueces que no la han aplicado, ¿no? Entonces, que han aplicado, perdón, el control difuso, ¿no? Pero existen 139 casos en donde los jueces no les ha importado y han aplicado la ley. Entonces, es un problema complicado y me parece que hoy día, en este espacio importante, en este seminario, perdón, en este congreso, se reflexione sobre estas situaciones, ¿no? Porque creo yo de que esta norma ha generado un cambio muy fuerte y podemos estar en los inicios de una nueva población que puede ir creciendo muy rápido, ¿no? Existen grupos muy identificados en el sistema penitenciario, ¿no? Los omisos a la asistencia familiar son 2.400, las personas que están por hurto leve son
6.000 aproximadamente. Los adultos mayores también están identificados y podría ser que este grupo de adolescentes de 16 y 17 años, por supuesto, lleguen a ser un grupo de 500 personas, ¿no? En más de 2 años, ¿no? Y sería una gran complicación si es que el INPE no se le provee de mayor infraestructura para la separación y sobre todo el personal. El personal de tratamiento es muy importante para que se pueda asegurar el éxito de una reinserción social, ¿no? Con un enfoque claramente postpenitenciario, como bien ha señalado Ana Paula Méndez, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias. Agradecemos a la doctora Ana Paula y Omar por su excelente exposición y por sus valiosas aportaciones y respuestas.